Amados hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a ponernos de pie sobre un ratito más y vamos a orar. Mi amado Dios, Padre Celestial, queremos darte gracias por esta mañana y gracias por la bendición de estar aquí en tu casa, Señor. Pedimos tu bendición, pedimos tu sabiduría, tu dirección, pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Dios, gracias por todo lo bueno que eres, por todo lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, siempre buscando con humildad tu presencia, tu rostro, tu sabiduría y todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por cada hermano y hermana que está aquí. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. No sé si me escuchan bien o quieren que aumente el volumen. Pues, en lo que pueda, voy a aumentar el volumen, pero ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha bien? ¿Mandé? Ya. Los hermanos, los chicos que están en el taller de bautismo, por favor, pueden irse con el hermano Juanito. Que se vayan abajo, en la parte de abajo. Bien. Los que nos quedamos aquí, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. A ver, ¿en qué estábamos la semana anterior? ¿Se acuerdan? Primera, segunda de Corintios. Estamos reflexionando en unos 2 capítulos que la palabra de Dios nos habla tan preciosamente acerca de lo que es la generosidad. Le he puesto como título general de los 2 capítulos, la generosidad. ¿Sí? Pero en base a la generosidad surgen unos temas muy importantes en esto. Y quiero leer lo que dice el capítulo 9 esta vez. La semana anterior terminamos el capítulo 8, pero hoy vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 9. ¿Sí? Capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 9 vamos a leer. ¿Los niños? ¿Están diciendo los niños? No hay niños. No. ¿Cuántos están? Bueno, vamos a leer. Sí se escucha, ¿no? Y los que no escuchan, por favor, ahí en sus Biblias, sigan la lectura. 2 de Corintios, capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 9 vamos a leer. Dice así: cuanto a la ministración para los santos, es que por demás que yo os escriba, dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Versículo 4. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallare desprevenidos, nos avergonzaremos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres. El apóstol Pablo, en este segundo capítulo, él empieza ya a hablarnos de una manera en la cual él quiere resaltar, primero, el cómo preparó a los macedonios y cómo él, en este caso, pone una vez más como ejemplo a los macedonios, cómo dieron para la ofrenda de Jerusalén. Recuerden, el contexto aquí es que la iglesia de Jerusalén estaba pasando un tiempo muy difícil, una escasez que necesitaban toda la ayuda posible de las iglesias hermanas. En este caso, las iglesias de, como dice aquí, de Acaya. En este caso, la iglesia de Filipos, la iglesia de Éfeso y otras iglesias más que estaban ahí. Y en este caso, una de las principales que estaba en Acaya era la iglesia de Corinto. Estas iglesias estaban entre ellas recogiendo una ofrenda para ayudar a esta iglesia que estaba en necesidad, la iglesia de Éfeso. Ese era el contexto, esa era la necesidad. Y de esa forma el apóstol Pablo estaba recogiendo o levantando una ofrenda especial en cada iglesia. Pero el apóstol Pablo ha considerado, yo creo que guiado por el Espíritu Santo, ha considerado registrar el cómo, en este caso, recogió la ofrenda en Corinto y cómo reaccionaron los de Corinto. Para ya entrarnos en este capítulo 9, empieza diciendo, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Esto de es por demás, el apóstol le está diciendo de otra manera, esto es algo, exagerado lo que estoy haciendo. Ustedes no necesitan que yo les escriba. Ustedes no necesitan que yo esté recordándoles lo que ustedes ya empezaron a hacer hace un año. Hace un año ustedes empezaron a recoger la ofrenda ya para los de Jerusalén. Y esto que les estoy escribiendo solo es para recordarles, por si acaso alguien se haya olvidado, nada más. Esto es ya demasiado, no debería escribir, dice el apóstol Pablo, o no debería recordarles. Así empieza diciendo este capítulo 9. En el versículo 2 dice, pues reconozco vuestra buena voluntad. Él reconoce y se acuerda de la buena voluntad que tenía toda la iglesia de Corinto para recoger la ofrenda o para dar la ofrenda, en este caso de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Aquí el apóstol Pablo, entre los versículos 2 y 3, él va a hacer algo que yo creo que humanamente él estaba diciendo, ¿no? Pero hablando espiritualmente, creo que no se debería hacer. Y aquí es donde entra él a comparar. Hace una comparación. Hace una comparación de cómo el año anterior reaccionaron los de Corinto, la iglesia de Corinto, reaccionaron. Es en verdad, es cierto que los de Corinto reaccionaron después de lo que Pablo ya los exhortó, les habló y les dijo, vean, ustedes no están dando nada, son de pronto descuidados y cosas así. Y creo que de alguna manera también les dijo, son miserables. Eso les dijo en la primera carta.
Después de haberles dicho eso, los de Corinto reaccionaron y dijeron, no podemos ser así. Si el apóstol dice que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros somos bendecidos por Dios y que tenemos todas las bendiciones de Dios, no podemos quedar de esa manera y no podemos reaccionar de esa manera. Y el apóstol tiene razón al decir que somos miserables. Entonces vamos a reaccionar de otra manera. Y reaccionaron bien y empezaron a dar. Esa reacción de la iglesia de Corinto la tomó Pablo como ejemplo y se fue a Macedonia, a las iglesias de Macedonia y les dijo, miren, si ustedes supieran, si ustedes hubieran visto, si ustedes hubieran experimentado lo que yo experimenté, mirando a la iglesia de Corinto, cómo estuvo dispuesta a dar y cómo está dispuesta a ofrendar para los de Jerusalén, se admirarían. Y ustedes darían gracias a Dios, glorificarían a Dios por la reacción de los de la iglesia de Corinto. Eso fue y les dijo a los de Macedonia. Entonces los de Macedonia reaccionaron y dijeron, nosotros también queremos dar. Nosotros también queremos ser parte de esa bendición y queremos ofrendar. Y el apóstol les dice de una forma media contradictoria, es como que les dice sutilmente, ustedes también tienen que dar, pero al mismo tiempo les dice, pero ustedes están en una escasez, están en necesidad. ¿Cómo van a dar? ¿Y qué dijeron los de Macedonia? No es problema, nosotros vamos a dar. Nuestro Dios no es un Dios de pobreza, no es un Dios, por así decirlo, de escasez. Si bien es cierto, tenemos necesidad y estamos en escasez, pero aún así nosotros vamos a dar. Y empezaron, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Galacia, todas esas iglesias que estaban ahí en Macedonia, dijeron, vamos a dar. Y eso es lo que está aquí. Les leo el versículo 2, dice, pues como reconozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío ante los macedonios, o sea, él se exaltaba, se gloriaba, se ponía feliz ante los macedonios, dice que Acaya, o sea, la iglesia de Corinto, está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Estimular quiere decir se ha levantado y ha dicho nosotros vamos a dar, nosotros vamos a ofrendar para ayudar a la iglesia que está en necesidad. El versículo 3 dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano. Aquí pone a los de Corinto, a los de Macedonia, les dice, pero esa ofrenda que estamos recogiendo en Corinto, voy a mandar a alguien, en este caso a Tito, para que recoja todo lo que van a dar los de Corinto. Para cuando nosotros vayamos, dice, o sea, Pablo y de pronto alguien de Acaya, con él vayan, ya esté todo listo. Pero ahí Pablo tiene una segunda intención. La intención es como para decirles a los de Corinto, a ver, van a venir los hermanos a ver la ofrenda que ustedes han dado. Y no es justo que cuando ellos vengan, ustedes recién se pongan a recoger la ofrenda. Mejor, voy a mandar a Tito para que recoja la ofrenda con ustedes, entre ustedes. Cuando vengan los de Acaya, la ofrenda ya esté lista. Y vean esa generosidad. Y vean lo que Dios ha hecho con ustedes.
y vean lo que Dios ha obrado entre ustedes. No quiero, de otra manera, Pablo es como que dijo, no quiero quedar en vergüenza, no quiero quedar mal, no quiero, después de haberlos exaltado, después de haberles dicho que ustedes son tan generosos, los de Acaya vengan y digan, perdón, los de Macedonia vengan y digan, chuta, Pablo ha sido mentiroso. No ha sido así, recién van a recoger. Y en la primera carta, el apóstol Pablo ya les dice a los de Corinto, les dice, verán, ustedes deben apartar esa ofrenda cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana ustedes aparten y recojan como Dios proponga en su corazón. No con tristeza, sino con alegría, pero ustedes den. Y recojan, sigan recogiendo. Eso lo hicieron en el primer año. Ahora este segundo año ya es más todavía. El versículo 4 dice, no sea que si vinieran conmigo algunos de Macedonia y os hallare desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir de ustedes o vosotros, de esta nuestra confianza. El apóstol Pablo dice, a ver, lo que yo les dije a los de Macedonia, bueno, no los voy a dejar solos, yo también me voy a incluir ahí. Para que no quedemos en vergüenza, recojamos a tiempo, tengamos todo listo. No sea que, por no decir ustedes, queden en vergüenza, porque yo no estoy ahí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Ahora, a nuestro contexto, de alguna manera, las iglesias en nuestro tiempo también tienen eso de decir y compararse la una con la otra. A veces se comparan, decir, esta iglesia es más dadivosa que la otra. Esa iglesia de allá es bien generosa, dice. Y esa iglesia de acá es, no sé, si no aman a Dios, si no sienten la necesidad, pero no ofrendan, no dan. Así hay las comparaciones entre nosotros, los humanos. Pero no saben que cada iglesia tiene su contexto. Cada iglesia tiene su tiempo. Por así decirlo, traigo a este tiempo, del tiempo pasado. Por así decirlo, de nuestra iglesia, esta iglesia. En el tiempo en el cual necesitó recursos para construir, para hacer todo esto que gracias a Dios alcanzamos a ver, en ese tiempo toda la iglesia fue generosa y fue abundante para darlo y para construir, para hacer todo lo que se ve. Y eso fue en un tiempo, por así decirlo, rápido. En 1 o 2 años se hizo eso. Cosa que se pone difícil y se pone duro ahora en este tiempo. Pero saben que el apóstol Pablo aquí va a decir más adelante que todo es cuestión del corazón. Todo es cuestión de cada corazón. ¿Sabe cuando construimos esto? Le estoy hablando del 2008, del 2000 hasta el 2012 más o menos. Cuando se construyó esto, éramos la mitad de lo que estamos ahora. Y con la mitad de miembros se hizo la construcción y se hizo se puede decir, Dios bendijo con grandes recursos, con bastantes recursos. Eso fue ese tiempo. Ahora les traigo de pronto aquí de alguna manera una comparación también.
La iglesia en el norte está haciendo lo que nosotros hicimos aquí en el 2008. Les hablo de la iglesia Labranza de Dios, donde Dios me da el privilegio de estar pastoreando allá también. En esta iglesia había, así en números, rápidamente, había un fondo, un recurso de $7,000, pero necesitábamos construir la iglesia. Y los hermanos dicen, ¿cómo vamos a construir con $7,000? No tenemos, no hay. Les digo, hermanos, tengamos fe, empecemos. Lo que Dios permita se hará. Lo que Dios permita se construirá. Y hablando con el presidente dice, bueno, hagamos. Si podemos hacer las columnas, pues las hacemos las columnas y lo dejamos ahí. Pero se empezó a construir y todos los hermanos empezaron a traer su ofrenda. Y creo que hasta ahorita ya se va invirtiendo como $40,000 y la iglesia ya casi está lista. Ya casi. Solo faltan las puertas. Todo eso es cuestión, primero, de Dios. Segundo, de mi corazón, de su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Primero, que disponga su corazón para dar. Cuando uno dispone el corazón, ahí es cuando Dios empieza a bendecir para bendecir. ¿Sí me hago comprender eso o no? Dios espera que su corazón esté dispuesto a dar. Y cuando su corazón está dispuesto a dar, Dios empieza a bendecir. Y de esa bendición que Él nos da, nosotros empezamos a bendecir. Y esto no es cuestión de sugestión, ni tampoco es cuestión de que yo les estoy, por así decirlo, ni es obligatorio, ni es mandatorio, nada de eso de parte de la iglesia y del pastor. Es cuestión de hacerles caer en cuenta de cómo Dios obra a través de su pueblo, a través de cada uno de nosotros, de cómo Dios obra. ¿Sí? Lo digo con experiencia. La iglesia que se está construyendo al norte es la tercera iglesia que Dios me permite estar ahí y ser parte de eso. Pero Dios da los recursos a quienes han abierto su corazón y han dispuesto su corazón para obrar, para bendecir. Posiblemente el mes que viene hagamos, de alguna manera, la inauguración, se puede decir. Y ahí tenemos que ir todos, de aquí también. Eso es como para traer aquí a este punto de cómo Dios obra. Recuerden, de cómo Dios obra. No el ser humano. El ser humano todo lo ve imposible. ¿Qué les parece a ustedes si ahorita tuviéramos que construir la iglesia? ¿Qué diríamos? Pastor, imposible. Necesitamos $50,000 para construir la iglesia. ¿Qué dirían ustedes? Imposible. No se puede. Pero si ustedes ponen su corazón a disposición de Dios y dejan que Dios obre a través de ustedes, a través de todos nosotros, Él lo hace. Él lo hace. Eso era como para introducir o como para entrar, estar en contexto y leer lo que dice, lo que sigue, en este caso el versículo 5. Dice el apóstol Pablo. Por tanto, ese por tanto es, tengan en cuenta lo que ya dije y lo que están haciendo las iglesias. Tengan en cuenta. Dice, por tanto,
tuve por necesario exhortar a los hermanos a que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que no estéis para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Dos puntos que quiero resaltar aquí. La generosidad que Dios propone en un punto inicial, hay que mantenerlo. ¿A qué me refiero con eso? Lo que Dios propone en su corazón en primera instancia, hay que mantenerlo. Dicho de otra manera, si Dios pone en su corazón bendecir o ofrendar, por así decirlo, les pongo un ejemplo. A los de Corinto les pasó el año anterior para darlo ahora, después de un año. Y a nosotros nos puede suceder que el lunes Dios me propone en mi corazón darlo, por así decirlo, $50. Y pasa la semana y llega el domingo que yo ya tengo que dar los 50 y digo, chuta, demasiado está. Voy a dar 25 nomás. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Lo que Dios propuso en su corazón el año anterior, no lo rebajen. Mejor, si pueden, si Dios permite, auméntelo. Yo creo que Pablo, no sé si se acordaba o él no vio esto, pero él capaz que hubiera dicho, no sea que les vaya a pasar lo mismo que... ¿Quiénes fueron los que murieron, la pareja? ¿Quiénes? Ananías y Zafira. No sea que les vaya a pasar lo que le pasó a Ananías y a Zafira. ¿Qué les pasó a ellos? Ellos voluntariamente dijeron, para la necesidad de toda la iglesia, nosotros vamos a donar un terreno que tenemos ahí. Ese terreno lo vamos a vender y todo lo que se logre cobrar de ese terreno o de la venta de ese terreno lo vamos a traer aquí a la iglesia. Pero fueron y lo vendieron y de pronto Dios hizo una obra milagrosa de decir que ese terreno valía $40,000, por así decirlo, y lo vendieron en 60. Entonces dijeron, chuta, está bastante. Partamos la mitad. No lo vamos a dar todo a la iglesia. La mitad atajemos para nosotros y la mitad damos a la iglesia. Eso es lo que hizo Ananías y Zafira. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué hizo Dios? Primero llega Ananías y dice, Pedro, aquí está lo de la venta del terreno. Por así decirlo, lo vendieron en 60 y dieron solo $30,000. ¿Y qué dijo Pedro? Le dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu de Dios? ¿Por qué no hiciste como propusiste al inicio? ¿Por qué no diste todo lo que Dios te bendijo? Por eso, en el acto dice que cayó muerto. Luego vino la esposa, igual. Ustedes conocen más que yo, creo eso. Igual, en el acto murieron. A eso se refiere Pablo aquí cuando dice, les vuelvo a leer el versículo 5, cuando dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia y de obligación, se puede decir. O sea, no es una obligación del apóstol. Aquí es lo que ellos propusieron, lo que ellos dijeron por voluntad propia. Y la ofrenda debe ser siempre esa, por voluntad propia, voluntad personal, no una exigencia, no una obligación, no una imposición.
Ni tampoco algo como para decirles, vean, den, por así decirlo, 10 para que Dios le bendiga al 100 por 1. Eso tampoco es así. Porque Dios siempre pide de lo que les dio o de lo que nos dio. Dad de lo que recibiste. ¿Sí? De eso. No de lo que no han recibido. No dar para recibir, sino dar de lo que ya hemos recibido. Entiéndase bien eso. El versículo 6 dice, por esto digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El apóstol Pablo aquí hace una comparación con la siembra y la cosecha. En este caso, para ellos era muy común, muy normal, porque la mayoría se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, por así decirlo, o a las ovejas. A eso se refiere el apóstol Pablo, que el dar a Dios, el bendecir, en este caso, el ser generosos, el dar y ayudar a los demás o el dar para Dios, es como la siembra y la cosecha. Pero esto no es que uno tiene que dar y sembrar, o por así decirlo, ofrendar, esperando que le devuelva al 100 por 1. No, no es así. El dar es primero la disposición del corazón, abrir el corazón y ser generosos. Aquí cabe algo que en el capítulo 8 puso el apóstol Pablo, el cómo se dio Jesucristo. ¿Cómo fue la generosidad de Jesucristo? En el capítulo 8. ¿Se acuerdan de la semana anterior? El ejemplo que pone Pablo dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por amor ¿a quién? A nosotros. Y Él se dio. Él dio todo, hasta la vida. Él dio hasta la muerte de cruz. Se entregó todo ¿por quién? Por nosotros. Él dio pensando en que va a dar su vida y para que le devolvamos 100 vidas o 10 vidas. ¿Qué podríamos darle nosotros a Él a cambio de eso? Nada. No podemos darle nada. ¿Saben? Lo único que nosotros podemos darle a cambio de la generosidad de Jesucristo es: gracias, Dios, te alabo, te honro, te glorifico. No tengo con qué pagarte, pero aquí está mi vida, aquí está mi corazón, te pertenece, es tuyo. Porque al final eso es lo que pasó. Él nos compró. Lo que a nosotros, mejor dicho, lo que nosotros pertenecíamos a otro reino, lo que pertenecíamos al mismo diablo, Él pagó con su vida para que nosotros fuésemos rescatados, fuésemos redimidos y fuésemos hechos su propiedad. Eso es lo que pasó. Entonces nosotros deberíamos estar mejor eternamente agradecidos. Toda la vida deberíamos darle a Él sin pensarlo una vez o dos veces. Y a veces eso es, mejor dicho, y ese es el punto en el cual hace falta que cada uno de nosotros tenga bien claro eso, de que le pertenecemos a Cristo, a Dios le pertenecemos, todo es de Él, todo es para Él y todo es por Él.
El día que usted entienda eso en su mente y en su corazón, de que le pertenecemos a Él, ya va a ser fácil deshacernos de lo que nos cobija. En este caso, nos cobija la ropa, nos cobija nuestros bienes, nos cobija todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y va a ser fácil deshacernos de eso, porque eso no nos pertenece. ¿A quién le pertenece y de dónde vino? De Dios. Muchas veces pensamos como el mundo, como la cultura, cómo nos criaron o cómo nos formaron. ¿Qué nos dicen? Si no trabajas, no tienes. Tienes que esforzarse, tienes que luchar. Es cierto, tienes que trabajar, tienes que luchar, tienes que esforzarte, pero primero Dios, primero gracias a Dios, porque Él nos da la vida en primer lugar para poder esforzarnos, luchar. Él nos da las fuerzas, Él nos da las capacidades, Él nos da los dones, Él nos da los medios, los recursos. Todo viene de Él. Cuando entendamos eso, Él va a decir, a este no le importa nada. Lo único que le importa es honrarme y agradarme. ¿Y por qué no le voy a bendecir para que Él honre y agrade y bendiga a otros? Ustedes han escuchado decir que nosotros, todo su pueblo, sus hijos, somos los pies de Dios, las manos de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios. ¿Se cumple eso? No se cumple. Pero empecemos por algo, empecemos en decirle, Señor, heme aquí estoy, utilízame a mí. Yo quiero ser tu canal de bendición para otros. No le ponga el pero, no le ponga y el cómo. Primero, disponga su corazón. Dígale, Dios, aquí estoy. Úsame a mí. Continuando el versículo 6, el 7, dice, cada uno de como propuso, ¿en dónde? En su corazón. Ese es el punto, esa es la parte más importante, es la parte más dura, más difícil, doblegar y entregar nuestro corazón a Dios. Si entregamos nuestro corazón, sucederá lo que dice el apóstol Pablo, no con tristeza ni por necesidad, o sea, no dé para esperando que le devuelvan o que le paguen. No, dé como dice, con un corazón abierto, generoso, con alegría, no con tristeza. ¿Sabe quién lo da con esa tristeza? Y no sé si ustedes, pero a ratos a mí sí me da tristeza dar. ¿Sabe cuándo? Cuando tengo que pagar los impuestos. Y que a la final es una obligación que usted tiene que hacerlo. El municipio, el Estado, les dice a ustedes, si quieren paguen, si no, no paguen. ¿Qué les dice? Tanto es el impuesto, esta es su casa, a ver, su casa vale tanto, entonces el impuesto es esto. ¿Qué tiene que hacer usted? Pagar. Y aunque a veces dicen, pero si no hacen nada y quieren que les pague de lo que pavimentan las calles, esa calle más ni sirve, pero usted tiene que pagar, ¿no? Impuesto al rodaje, impuesto al SRI, impuesto a los bienes y tantos impuestos que obligado usted tiene que pagar. Así le duela. Caiga quien caiga, usted tiene que pagar. Pero con Dios no es así. Con Dios es, como dice, les vuelvo a leer parte del versículo 7, dice, no con tristeza
ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Así es que, primero, mi corazón, su corazón. Abra su corazón. No piense a quién va a ir el recurso o a quién va a dar. Usted délo. Dé. Comparta. Y Dios, en este caso, aquí parece que el apóstol Pablo dijera, Dios ama más a los que dan. Y a los que no dan, Dios no los ama. Los pone a un lado y les dice, ay, ustedes no dan nada, váyase para allá. Que vengan los que dan. Ustedes han escuchado a los predicadores como al Guillermo Maldonado o como a la Ana Maldonado, que son hermanos, y otros más que dicen, a ver, ustedes van a ofrendar y van a dar al Señor, ¿no? Y para el Señor tiene que ser todo generosamente y con gran esfuerzo. A ver, pónganse los de a 2,000 aquí, los de a 1,000 acá, los de 500 acá, y los de 100 para abajo allá. Pero los de 100 al último, no importa si. ¿Han visto eso? ¿Han escuchado eso? Si no han escuchado, pues escuchen y veanlas. En el YouTube abunda eso de las... Eso es, perdón por así decirlo, pero es lo que yo siento. Eso es una basura. Eso es algo que no está para nada en ninguna parte de la palabra de Dios. En ninguna parte. Y eso es usura, aprovechamiento, o se aprovechan o quieren, lo único que quieren es enriquecerse ellos. O cuando ya les hace falta un avión más, ahí es cuando piden eso. Hablando de eso, creo que debería comprarme un carro del año y ustedes pagarlo. ¿No sería bueno? ¿Saben? Yo sí quiero llegar al cielo, yo sí quiero estar con el Señor. De verdad les digo, yo sí quiero estar con el Señor. Entonces no importa. Como el Señor nos bendiga, hemos de seguir. Y como el Señor provea, hemos de seguir. Pero el punto aquí que quiero dejar bien claro y bien sentado es que abra su corazón y dé al Señor lo que le corresponde al Señor. Como dice aquí, no con tristeza, no por necesidad, sino con alegría. Aunque sea como dice, como la viuda. La viuda dio todo lo que tenía, pero era una moneda o 2 monedas que dio, pero lo dio con un corazón abierto. No es lo mismo que hizo el rico. No es lo mismo. ¿Sí? El versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Qué es toda gracia? Todo lo que usted necesita. Toda la bendición que usted necesita. Primero Dios necesita su corazón, luego Él dará todo lo que usted necesite, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Primero nuestro corazón, luego Dios bendice y nosotros podemos ser canal de bendición y bendecir a otros y bendecir a la casa de Dios, bendecir a nuestros hermanos, bendecir a los necesitados, bendecir a las viudas y todo lo que se pueda hacer, pero con la generosidad de todo su pueblo, su iglesia. Eso es lo que Dios quiere que hagamos.
Y para finalizar, dice el versículo 9, como está escrito, repartió y dio a los pobres. En este caso, Pablo pone el ejemplo de cómo fue Jesucristo, de cómo dio Jesucristo y de qué es lo que hizo Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él no escatimó nada. Él no se atajó nada. Él lo dio todo. Y Él, en una de las, en un versículo, y no recuerdo el pasaje donde dice, pero Él dice que Él vino a darse todo y todo por el todo, que una vez dijo, yo estoy aquí para servir a todos, estoy para darme todo a todos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿A qué se refería con eso? Él no tenía un lugar propio, hablando terrenalmente. Él no vino a comprarse una casa, a comprarse el caballo del año, porque eso era lo que se usaba en ese tiempo. No vino a comprar su carruaje del año en ese tiempo. Él vino a servir, a caminar, a dar el mensaje por todo el mundo donde Él iba. Y lo que más le interesaba no era sus recursos, no le interesaba los bienes que poseían todo el pueblo de ese tiempo. Nada de eso le interesaba. Lo único que le interesaba y por lo cual Él dio su vida, ¿qué fue? Las almas, sus vidas, su salvación, el rescate por ustedes, por nosotros. Eso es lo que más le interesaba. Que todas las almas conozcan de Dios y sean salvas de este mundo de perdición y no se vayan al infierno. Para eso vino, eso predicó, eso cumplió y ese debe ser nuestro objetivo. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su visión de su vida, de sus planes, sus proyectos, sus propósitos? ¿Cuál es su visión? ¿Para este mundo? O como dice el apóstol Pablo, para la eternidad. O como dijo el mismo Señor Jesucristo, ¿para dónde están ustedes trabajando o preocupados? ¿Cuáles son sus afanes? ¿Para este tiempo, para este mundo? ¿O para la eternidad? ¿Dónde están poniendo sus tesoros? ¿Dónde están haciendo sus tesoros? ¿Para este mundo o para el mundo venidero? ¿Para la eternidad? ¿Dónde está su corazón? Piénselo, analícelo. Depende de eso, va a ser su afán. Y depende de eso, Dios también va a proveer. Si bien es cierto, su esfuerzo siempre tendrá recompensa, pero donde está haciendo su tesoro, ahí estará su corazón. Piensen lo que dijo el Señor Jesucristo. Si sus corazones están para este mundo se esforzarán y lucharán y harán riquezas y todo para este mundo. Pero si su corazón está para la eternidad, allá serán sus tesoros, allá serán sus riquezas. Hay mucha necesidad para salvar almas, para cumplir el propósito y el plan de Dios. Hay muchas necesidades y recursos, pero hay que saberlos direccionar. Con esta estadística termino. Un predicador dice que en los Estados Unidos se gastan más recursos en los animales, en los gatos y en los perros, en la comida,
en la medicina de todos los animales, se gastan más recursos en eso que en las misiones que hace para el Evangelio. En Números, este predicador dice que los Estados Unidos gastan 60 billones o 60,000 millones de dólares en esto de los animales, de cuidar gatos y perros, de dar medicina, de veterinarias y todo eso. Que todos esos recursos se fueran para el Evangelio, para regar y sembrar la palabra, sería bueno. Pero que la iglesia de allá dice, con el 50% de eso, hace obra en el mundo entero. Con 30 billones de dólares hace misión, pero con 60 billones de dólares, en este caso, mantiene a los perros y a los gatos. ¿Por qué será eso? Porque la mayoría de gente tiene su corazón en los perros y en los gatos y no en Dios. ¿Dónde está su corazón? ¿Para mantener al perro y al gato o para la obra de Dios? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a pensar bien. ¿Dónde o a quién abrimos nuestro corazón? Piénselo. Que Dios le ayude, que Dios le dé sabiduría para poner los recursos donde es bueno y donde va a ser eterno y donde va a servir para la obra. Pongámonos sobre sus pies. Mi amado Dios, Padre Celestial, quiero darte gracias por esta mañana y por este tiempo de meditar en tu palabra. Que tu palabra hable a nuestro corazón, que tu palabra sea la que nos haga reflexionar. Señor, te pido tu bendición para cada hermano y hermana que está aquí. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón, a disponer nuestro corazón para tu obra, para servirte, para bendecir tu casa, tu pueblo. Señor, sabemos que tu mano poderosa está abierta, lista y dispuesta para bendecir en toda buena obra que nosotros empecemos. Gracias, Dios, por eso. Gracias por la disposición que está ahí de tu parte. Pedimos, Señor, que nos ayudes a disponer nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestros dones para tu obra, Señor, para bendecir a otros en las necesidades que tienen cada uno. Gracias, Dios, por eso. Gracias, Padre, porque tú estás ahí con nosotros y hasta ahora nos has bendecido grandemente. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, por darnos la salvación, por darnos ese amor tan grande y ese privilegio tan grande de ser llamados hijos y de ser parte de tu reino. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.